Eh, un saludo cordial para todas las personas participantes en el curso de Derecho Sucesorio que organiza la Escuela Judicial. Hoy tenemos la grata compañía del licenciado Juan Carlos Jurado, quien va a explicarnos muchos temas interesantes relacionados con la sucesión administrativa en los contratos de dotación de tierras. Me voy a permitir presentarles a don Juan Carlos, quien es abogado desde 1997, cuenta con estudios de maestría en administración de empresas, con énfasis en finanzas, y además posee un diplomado de la Universidad de Salamanca sobre corrupción y régimen sancionatorio de la hacienda pública. Tiene una vasta experiencia en labores corporativas como consultor en firmas importantes legales y además como abogado litigante. Desde el año 2013 labora para el Instituto de Desarrollo Rural y actualmente es el director del Fondo de Tierras. Es además miembro de la Comisión del Colegio de Abogados de Derecho Agrario. Tiene publicaciones sobre los consorcios en materia de contratación administrativa y fue profesor universitario. Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, doña Magda. Es un gusto y un honor que me hayan invitado a poder hablarles un poquito de la sucesión en materia de las tierras que el INDER otorga a los administrados y poder tratar de explicar cualquier duda o estos temas que en realidad no son tan conocidos por la generalidad. Entonces, es un placer para mí estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Don Juan Carlos va a exponernos varios temas. Primero, la normativa especial que hay en la ley INDER, el procedimiento que podemos encontrar en el reglamento cuando se da esta sucesión administrativa y también consideraciones especiales que hay en este proceso de selección. Así que le cedemos la palabra a don Juan Carlos y nuevamente muchas gracias. Nuevamente muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. En cuanto a la normativa que aplica la sucesión, tenemos que entender que esta institución, lo que es actualmente el Instituto de Desarrollo Rural, se ha transformado en 3 ocasiones. Inicialmente fuimos el Instituto de Tierras y Colonización, posteriormente el Instituto de Derecho Agrario, de Desarrollo Agrario, perdón, y actualmente el Instituto de Desarrollo Rural. La diferencia entre ITCO-IDA y el INDER sí es marcada. Tal vez entre el ITCO y el INDER y el IDA no está marcada, pero entre estas 2 primeras y el INDER sí es muy marcada porque varía la visión que se tiene sobre todas las tierras, y esto es importante a la hora de las sucesiones también, como les explicaré dentro de poco. Pero entonces actualmente nosotros, antes de entrar a ver ya específicamente las sucesiones, tenemos 2 tipos de regulaciones que tenemos que aplicar según sea el caso. Para aquellas tierras que fueron entregadas cuando éramos ITCO o IDA, todavía aún para su sucesión aplicamos la normativa pertinente que se encuentra en el artículo 69 de la ley 2825, que es la ley de tierras y colonización, y los reglamentos para la selección y asignación de solicitantes de tierras que tenía el IDA. Si estamos ante una tierra entregada ya como INDER, aplicaríamos el artículo 68 de la ley 9036 y actualmente el decreto ejecutivo número 41086-MAC, que es el reglamento a la ley 9036 y que la regulación se encuentra desde el artículo 144 del reglamento hasta el 148. Esta es la normativa especial que rige la materia. Para lo que es la ley 2825, cuando estamos ante una tierra que entregó el ITCO o el IDA, el estudio que se va a hacer de las personas para determinar si pueden ser herederos o no, se va a fundamentar en si cumplen ciertos requisitos que se tenían antes para determinar si la persona tenía aptitudes agrarias o agropecuarias.
porque la tierra que entregábamos nosotros era únicamente para hacer producción agropecuaria, por lo que los requisitos para ser beneficiario era tener cierta experiencia en esa materia. Entonces se les pedía que ya hubieran tenido experiencia en algún tipo de agricultura o agropecuaria. En cambio, en la ley INDER, bajo el INDER, nosotros podemos realizar cualquier tipo de proyecto que implique desarrollo para el entorno rural o para los territorios rurales. Los proyectos pueden ser ahora de carácter agropecuario, pero pueden ser industriales, pueden ser agroindustriales, pueden ser comerciales, turísticos, etcétera, etcétera. Pueden ser también proyectos de tipo social o comunal. Por ejemplo, no sé, un asilo de ancianos o una galería de arte o un polideportivo. Nosotros ahora, como INDER, se concepciona el desarrollo rural de una forma integral o íntegra, donde se ven todos los aspectos del ser humano, no solo el económico o no solo el productivo, por lo que los proyectos van en todos los sentidos del desarrollo humano, incluyendo vivienda. Entonces, en la ley 9036, el estudio del beneficiario es un poco diferente al que era en la ley 2825, porque en la ley 9036 lo que nos pide, además de ciertos requisitos de admisibilidad, que entre ellos están tener arraigo en el territorio rural, ser costarricense o tener residencia permanente en el país, libre de condiciones, y ser micro, pequeño o mediano productor para poder acceder a nuestros servicios. Y en el caso de los proyectos de tierra, que incluyen dotación de tierra, la persona tiene que ser idónea para la realización del proyecto propuesto. Entonces, hay que hacer ciertos estudios de tipo social y técnico para ver si la persona tiene lo que llamamos la idoneidad para el proyecto. Ahora bien, esta idoneidad o las características que tiene que tener la persona para ser idónea para el proyecto lo da el mismo proyecto, porque la idoneidad es básicamente el conjunto de aptitudes y habilidades de la persona que determinan que puede realizar con éxito ese proyecto que propuso. Entonces, es diferente los requisitos de conocimientos y aptitudes que debe tener una persona, por ejemplo, para un proyecto turístico, que los que tiene que tener para realizar un proyecto agropecuario. Entonces, cada proyecto nos va a dar los requerimientos. ¿Por qué esto es importante en la sucesión? Porque, como veremos, a la hora de estudiar al sucesor, nosotros tenemos que determinar que esa persona es idónea para el proyecto que tenía el causante. Es decir, el causante ya tenía un proyecto aprobado, él era idóneo, pero no necesariamente sus herederos son idóneos para el proyecto. Entonces podría ser que no cumplan los requisitos. Lo que es en la ley 2825, si estamos ante una sucesión de la ley 2825, ahí solo se establecen los requisitos ya que son fijos para determinar si la persona tiene las capacidades agropecuarias que se pedían bajo la regulación del IDA. El reglamento actual establece en el artículo 144, por ejemplo, los principios básicos que van a regular nuestra actuación ante la muerte de un beneficiario nuestro. El artículo 68 de la ley 9036 establece las pautas bajo las cuales vamos a estar ante una sucesión. Lo más importante es que nosotros tenemos varios modelos de dotación, que es el arrendamiento y la asignación. La asignación, su naturaleza jurídica realmente es una compraventa, pero es una compraventa reglada por ley. Es decir, la ley nos dice en cuánto la podemos vender, a quién se la podemos vender, cuántos años tiene para pagarnos, todas las condiciones de pago, y también establece las condiciones para que la persona pueda considerarse un comprador, o sea, susceptible de ser comprador, que son precisamente los requisitos para ser beneficiario. Y en la asignación podría ser individual o colectiva. La sucesión del artículo 68 solo aplica en la asignación a personas físicas de forma individual. ¿Qué podría ser también
una asignación individual, pero a una pareja. Porque la ley también nos establece, la ley 9036 y la ley de igualdad real de la mujer, nos establece que cuando estamos ante una pareja y se hace una asignación, esa asignación tiene que ser por partes iguales a ambos miembros de la pareja. No necesariamente tienen que estar casados, puede ser un matrimonio o puede ser en unión de hecho. Por lo que se adquieren derechos como copropietarios. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos en el se hace en el 144 es establecer, por ejemplo, qué pasa cuando estamos ante una pareja que recibió como copropietarios el beneficio. En esos casos, lo que la ley nos pide es que se le otorgue, ante la muerte del causante, se le otorgue a su pareja el otro derecho que tiene, y eso es lo que nosotros indicamos, o se indica en el artículo 144, que se entrega directamente a la pareja sin necesidad de ulteriores recursos de estudios de idoneidad, perdón. Es decir, no hace falta hacer un estudio. ¿Por qué no hace falta hacer un estudio? Porque cuando se dotó, ya se había estudiado a la pareja, o sea, se había estudiado a ambos miembros. Entonces, no hace falta hacer nuevos estudios. También se indica en el artículo 144 que en el caso de lotes de proyectos de vivienda, es decir, que el inmueble fue entregado por una vivienda, no es necesario hacer estudios de idoneidad, sino nada más establecer los requisitos de admisibilidad, que fue lo que les dije anteriormente. ¿Por qué no se hace un estudio de idoneidad? Porque en realidad el único proyecto por el cual se entregan los inmuebles para vivienda es para construir una vivienda. Entonces, no hay un proyecto en el cual haya que estudiar a las personas bajo idoneidad. Otro punto que se establece en el 144, que es muy importante, es que ante el fallecimiento de los beneficiarios, los herederos, o posibles herederos, perdón, deben acudir a abrir el sucesorio judicial o notarial. Y una vez que tengan nombrado albacea y declarado herederos, es que venimos a hacer el trámite administrativo ante el INDER. Esto porque el artículo 68 establece, de la ley 9036, establece el trámite una vez declarados como herederos. La ley es muy clara en ese sentido y ya han habido algunos pronunciamientos del Tribunal Superior Agrario en el que se indica que el procedimiento establecido en el artículo 68 y el reglamento se aplica una vez declarados los herederos. Es decir, los herederos los declara el juzgado normalmente como se hace un trámite de sucesión, y una vez que se tienen los herederos declarados, se le pide al INDER que los estudie para ver si tienen la posibilidad de ser herederos de estos bienes. Y también es muy importante entender que esto solo sucede en una asignación individual que está durante el plazo de limitaciones. Si ya ha vencido el plazo de limitaciones, que es de 15 años a partir de la asignación, ya se convierte en una propiedad privada que se tramita normalmente y que nosotros no tendríamos ninguna participación o injerencia en esa sucesión, aunque lo hayamos entregado a nosotros. Porque una vez que pasan los 15 años de limitaciones, vence cualquier limitación o ineficacia que tenga ese derecho de propiedad y se convierte en un derecho de propiedad absoluto. Entonces, tiene que darse durante esos 15 años. Si no se da durante esos 15 años, sino posteriormente, ya se hace una sucesión común y simple y no participa el INDER. Pero si estamos en el periodo de limitaciones, ese periodo de limitaciones, esos 15 años, fueron otorgados por la ley por el proyecto que se está desarrollando. Es decir, nosotros en esos 15 años tenemos que fiscalizar que el proyecto se lleve a cabo, y eso es lo más importante de esa tierra. Incluso bajo el IDA, la concepción de dar tierra era dar tierra para que la gente tuviera acceso a la tierra. O sea, los que no podían normalmente tener acceso a la tierra por el precio y demás, pudieran tenerla a través del IDCO o del IDA. Pero en el INDER, el artículo 45 de la ley 9036 dice claramente que ahora la dotación de tierra que nosotros hacemos, esa tierra en realidad es solo un activo más de la empresa rural que se está creando a través del INDER. Entonces nosotros creamos empresas rurales
que pueden tener como uno de sus activos una dotación de tierra. Entonces, la tierra se ve en función del proyecto para el cual es entregado, que es esta empresa rural. Entonces, por eso es que tenemos que analizar y cuidar que el proyecto se realice. Si los sucesores no tienen la capacidad de realizar el proyecto, la misma ley en el artículo 68 nos dice que nosotros debemos recuperar la tierra, pagándosela a los sucesores declarados por el juzgado, ¿verdad? Entonces, en el eventual caso de que nosotros estudiáramos a todos los posibles herederos y ninguno tiene la capacidad o idoneidad para realizar el proyecto, ni el compromiso para hacerlo, y además de que el artículo 68 también permite que se nombre un administrador del proyecto, una persona que tenga la idoneidad, un administrador en nombre de los herederos, ¿verdad?, del proyecto. Si no hay ninguna de estas posibilidades, nosotros podríamos o tenemos la obligación de recuperar la tierra para que el proyecto continúe. Y entonces les pagaríamos todas las mejoras y el valor de la tierra incluso a los herederos, porque no pueden continuar ellos con el proyecto. Porque la tierra se entrega para el proyecto, como les he venido diciendo, no es la tierra por sí misma. Entonces, la ley nos da esa posibilidad. Igualmente, hay una particularidad que tengo que explicarles, y es que en la asignación individual, al menos los primeros 3 años, después de ser asignada la tierra, es como un periodo de prueba que establece la ley, para ver si el beneficiario es capaz o no de manejar el proyecto. Durante esos 3 años no se ha perfeccionado la asignación o la venta, por decirlo así. Y hay un periodo de prueba que se tramita como un arrendamiento. Entonces surge el problemita jurídico de qué pasa cuando la persona muere, el causante muere durante ese periodo de prueba, donde no se ha perfeccionado aún el derecho a la venta, o sea, la asignación. Entonces, el artículo 144 también indica que al ser un contrato de arrendamiento en ese momento, si hay otros arrendantes o arrendatarios, perdón, esos contratantes sobrevivientes continúan con el arrendamiento y entonces la venta se perfeccionaría solo para ellos, para los sobrevivientes. Si no hay ningún otro coarrendatario, por decirlo así, pues el contrato, como es un contrato de arrendamiento en esos 3 años, así lo establece la ley, pues se aplica más bien el artículo 57 de la ley 9036, que básicamente dice que cuando muere un arrendatario, el arrendamiento obviamente fenece, pero se estudia primero para volver a dar el arrendamiento a las personas del núcleo familiar o a los trabajadores que tenía ese proyecto para ser continuado el proyecto. El artículo 145 nos habla posteriormente, ya cuando están los herederos designados y declarados por el juez, cuáles son los estudios que se van a hacer y cómo hacerlos. También el 146 habla un poco sobre el acuerdo de herederos, cuando no haya un heredero designado por parte del beneficiario, porque la ley, el primer escalafón de prelación para ser estudiado como beneficiario es el que el mismo beneficiario tiene que nombrar ante nosotros o ante el juez, ¿verdad? Si así, ante un testamento, perdón. Pero normalmente nosotros en nuestra asignación le solicitamos que designe su posible heredero, ¿verdad? Entonces, este es como el heredero principal que se va a estudiar para continuar con el proyecto. Si no hubiera este heredero designado por alguna razón, ya sea que faltare o bien que el beneficiario nunca lo nombró, se procedería a reunir a todos los posibles herederos para que designen cuál heredero va a continuar con el proyecto. O si van a ser todos los que van a continuar con el proyecto, para ver a quiénes vamos a estudiar para continuar con el proyecto. Y ese acuerdo de herederos, ahí saldrá a quienes estudiaremos y quienes propondremos ante el juez. Una vez que el acuerdo se haya llegado y se hayan hecho los estudios, pues lo comunicamos al juez y
o al notario, según sea el caso, si es una sucesión notarial, para que procedan a hacer ya la resolución final de declaratoria, no declaratoria de derechos, sino ya de puesta de derechos, ¿verdad? Y como les dije, el 148 habla de cuando tenemos que recuperar el predio porque ninguno de los herederos tiene la idoneidad para continuar con el proyecto establecido. ¿Cuáles son las consideraciones especiales para la selección? Bueno, como les venía diciendo, lo primero que tengo que hacer es determinar cuál normativa tengo que aplicar, si es una asignación realizada bajo la ley 2825 o si es una asignación realizada bajo la ley 9036. Si es bajo la ley 2825, el estudio es un poco, digamos, más cuadrado en el sentido de que están definidos exactamente cuáles son los requisitos que le voy a estudiar a la persona y no tiene tanta relevancia si puede continuar con el proyecto o no, porque no había un proyecto en específico asignado a esa tierra, sino que a las personas se les entregaba la tierra porque cumplían ciertos requisitos y tenían una necesidad, y eso eran las únicas condiciones para entregarles tierra. En la actualidad, como les digo, bajo la ley 9036, lo primero es un estudio. El estudio nos lleva, un estudio de un proyecto, perdón, una necesidad de un proyecto propuesto por una persona o un grupo de personas que nos lleva a estudiarlos para ver si son idóneos para el proyecto y si el proyecto es viable y si el proyecto es importante. Incluso el asunto es un poquito más complicado ahora en el INDER porque los proyectos vienen desde un plan de desarrollo territorial que se genera en lo que nosotros llamamos los consejos de desarrollo rural territorial, que son centros de reunión, por decirlo así, aunque no tienen una personería jurídica, son como una persona jurídica donde están representadas todas las fuerzas civiles de la zona, del territorio, y las fuerzas institucionales, donde convergen y ahí generan o van generando los planes de desarrollo para cada territorio en especial. Entonces, cada territorio en especial nos genera a nosotros cuáles son las necesidades que tienen de cuáles tipos de proyectos, cuáles son sus intereses de desarrollo, etcétera, y ahí se van generando los proyectos de desarrollo. Y pasan incluso por ahí los proyectos para que sean conocidos y, digamos, aprobados por este consejo, estos proyectos en los cuales se le va a dotar después a la gente. Porque el proyecto es lo más importante. No es importante tanto la tierra, e incluso la tierra nosotros la compramos cuando ya tenemos el proyecto aprobado, porque el proyecto nos va a dar las características que tiene que tener la tierra que vamos a comprar. Entonces nosotros vamos a salir a comprar la tierra una vez que tengamos el proyecto aprobado. No es lo mismo comprar una tierra para un proyecto agropecuario que para un proyecto comercial, por ejemplo. En uno tengo que estudiar los tipos de suelos, etcétera, y en el otro lo que tengo que ubicar es la ubicación, los servicios, etcétera. Entonces, las características de la tierra también tienen que ver mucho con el proyecto. Por eso es que no puedo cambiar fácilmente tampoco el proyecto aprobado para la tierra. Entonces, si el causante era idóneo, pero los sucesores no, no es que yo puedo cambiar el proyecto para que se amolden los nuevos sucesores a la tierra, sino que ellos tienen que ser idóneos para esa tierra. Entonces, estas son las consideraciones especiales básicas que tengo que tener o que tenemos que tener a la hora de estudiar a los posibles sucesores de las tierras entregadas por el INDER. Sí aclaro que bajo la ley 9036, la modalidad de dotación ordinaria es el arrendamiento, no la asignación. Entonces, la mayoría de veces nosotros vamos a dotar la tierra bajo el arrendamiento. Esto es importante para que el INDER tenga un mayor control sobre la eficacia de los proyectos. Es más fácil para nosotros recuperar una tierra que está bajo arrendamiento y no están haciendo bien el proyecto a una tierra que está bajo asignación y no están haciendo bien el proyecto. Es más fácil para nosotros incluso establecer periodos cortos de arrendamiento porque no tengo que hacer ningún procedimiento, sino se acaba el plazo y no les prorrogo más.
pero cuando tengo una asignación tengo que iniciar todo un procedimiento de revocatoria administrativo donde tengo que demostrar una causal e incluso una causal para poder revocar el derecho de asignación que ya le di. Entonces la misma ley nos dice que la forma de dotación ordinaria es el arrendamiento. Esto quiere decir que desde que estamos bajo la ley INDER hemos ido bajando el porcentaje o la cantidad de asignaciones que hacemos versus los arrendamientos. Entonces, cada vez tendremos, espero, menos sucesores o menos casos de sucesión por asignación porque serán pocas las asignaciones. Lo que sí tenemos mucho es sucesiones de asignaciones realizadas bajo la ley 2825. Salvo que pronto espero que ya venzan limitaciones casi todas las que hayamos dado bajo la ley 2825. Entonces, tal vez va a ir perdiendo un poco la relevancia, no la relevancia jurídica, sino material de las sucesiones por asignación, porque tendremos pocas asignaciones en el futuro y tendremos más que nada arrendamiento, donde el INDER conserva siempre la propiedad del inmueble. Si tenemos un procedimiento en el INDER establecido formalmente, es el PRGT 004. En el punto 7.4 se establece el procedimiento para la asignación de derechos sucesorios y básicamente inicia con la recepción por parte de los herederos o del albacea de la declaratoria hecha por el juzgado de los herederos. Una vez que recibimos eso, se hace un análisis en la oficina territorial de cuáles son los estudios que deben hacerse al o los herederos propuestos, según lo que les indiqué ahora de la idoneidad, ¿verdad? Hay que ver, cada proyecto me va a decir cuáles son los estudios que tengo que hacerle. Una vez que se hace estos estudios, se van realizando, se procede a comunicar el resultado de los estudios al juez o al notario que corresponda. Si en este resultado se determina que ninguno de los herederos cumple los requisitos, entonces se procede, ni hay administrador, ¿verdad? No hay un administrador en acuerdo entre los herederos del proyecto, se procede a empezar el trámite del avalúo de la propiedad para determinar cuánto tendríamos que pagar para recuperar, y eso también se presentaría al juez, ese avalúo para cualquier discusión que quieran tener los herederos para recuperar la propiedad conforme al artículo 68 de la ley 9036. Si alguno de los herederos cumple, entonces ya se pasa la resolución ante la presidencia ejecutiva del INDER para que lo eleve ante la junta directiva para que ya se haga la declaración del heredero formal y se haga el traslado de la asignación del causante hacia él o los herederos propuestos ya por resolución de la junta directiva. Entonces, ese es básicamente, en resumen, el proceso establecido a lo interno. Claro, eso es un resumen que nos lleva un buen tiempo hacerlo, ¿verdad? Los estudios son largos y el procedimiento tampoco es tan fácil, pero sí, ese es básicamente, en resumen, el procedimiento establecido. Eso sería, creo, a grandes rasgos. No sé si quiere que profundice en algún tema en específico. Con mucho gusto. Creo, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Sí me parece interesante que tal vez nos explique un poco más el administrador del proyecto. O sea, ese administrador es una vez de que los herederos, las personas herederas, inician el trámite administrativo ante ustedes. Y cuéntenos un poco cómo funciona ese para saber también si tiene que tener alguna relación con el proceso judicial o eso es eminentemente administrativo. Sí, como les dije, primero se declaran los herederos, ¿verdad? Y nos dicen a nosotros, estos son los herederos a estudiar. Eso obviamente no lo podríamos declarar nosotros porque solo un juez de la República puede declarar los herederos. Nosotros tomamos a todos los herederos y los estudiamos, y si ninguno de ellos cumple, les ofrecemos la posibilidad, según el artículo 68, de nombrar un administrador que sí cumpla con los requisitos.
para lo cual ellos, en una especie de acuerdo de coherederos, tendrían que ponerse de acuerdo a quién nombrar como administrador del proyecto. Entonces, ellos recibirían la propiedad como sucesores bajo la administración del proyecto de esta persona. Y ellos tienen que ponerse de acuerdo con este administrador en ese acuerdo también, perdón, paga la redundancia, no sé, cuánto le van a pagar, cómo va a ser su remuneración, no sé, puede ser por utilidades del proyecto, no sé. Ellos se pondrán de acuerdo. Esto es porque ninguno de los herederos cumple con los requisitos de idoneidad para seguir con el proyecto. Entonces, se le da una oportunidad extra de que nombren a una persona que sí cumpla los requisitos, pero que no es un heredero, sino que es un tercero. Eso lo tienen que decidir ellos de común acuerdo. Nosotros trataríamos de realizar todas las sesiones con los coherederos hasta que se pongan de acuerdo. Pero si no logran llegar a un acuerdo y por decirlo así, se llega a un punto muerto, pues se le comunica al juez según el inciso D del artículo 68, que no hay herederos que cumplan, ni hay un administrador o un coadministrador que cumpla, y por lo tanto el INDER va a gestionar la recuperación del terreno. Pero este coadministrador es una figura externa a los herederos que ellos mismos van a tener que buscar y contratar o proponerla para poder seguir adelante con el proyecto. Y en ese caso, a nombre, digamos, se nombra a la persona administradora, entonces ya la parcela o el bien productivo ya se indica al juzgado a nombre de quién va a quedar. Sí, ahí quedaría a nombre de los herederos, pero con una, digamos que con una condición de que tiene que estar este administrador en el proyecto. Si ellos en algún momento incumplieran y todavía estamos bajo las limitaciones, nosotros les revocaríamos la parcela, ¿verdad? Okay. Y que ustedes indicarían al juzgado en qué proporción va a quedar esa parcela a favor de los herederos. Cuando hay herederos que todos cumplen, varios herederos que todos cumplen, el que define las proporciones es el juzgado. Nosotros solo le decimos a los juzgados quiénes cumplen y quiénes no. Y entonces después, y una vez, por ejemplo, ya haciendo la distribución en sede judicial, les tienen que notificar a ustedes o se sigue el trámite judicial, que ya sería o tomar un acuerdo privado o bien presentar la partición por parte de la persona albacea, pero ustedes simplemente se llevarían por los controles internos para Correcto. saber que el proyecto productivo sigue avanzando. Correcto. Cuando son varios los herederos o incluso cuando es uno, pues el juez es el que hace todo el trámite, ¿verdad? Hasta llegar a la inscripción del bien. Sin embargo, para poder inscribir el bien en el traspaso, tiene que haber una autorización de parte del INDER, un refrendo de parte del INDER de que ya se cumplió con todo el trámite del artículo 68 y se presenta ante el registro ese refrendo de la escritura junto con el acuerdo de junta directiva para que el registro autorice el traspaso, porque como está en el periodo de limitaciones, no se puede hacer en registro ningún traspaso sin el refrendo del INDER. Y en el caso, una situación hipotética, cuando, por ejemplo, los únicos herederos son personas menores de edad, existe ahí también la posibilidad de que quien los represente en ejercicio de la patria potestad nombren a un administrador de proyecto. Correcto. Sí, o sea, toda la idea del administrador de proyecto es precisamente seguirle dando continuidad al proyecto productivo. Correcto. Sí, es una figura muy interesante. Sí, correcto. Es, como les digo, bajo la ley 9036, la tierra no es la tierra por sí misma. No hay un valor de tierra por tierra en sí. Lo que se ve es un activo de una empresa rural o de un proyecto productivo, y eso es lo importante que siga, ¿verdad? El proyecto productivo. Claro. Si el beneficiario
no puede continuar con el proyecto productivo, sea porque murió y ninguno de sus descendientes o de sus sucesores puede continuar con el proyecto prevalece sobre el derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, por eso más bien se nos obliga a nosotros a recuperar el bien para continuar con el proyecto, porque eso es lo más importante, que alguien pueda continuar con el proyecto por el cual se dio esa tierra. Obviamente Ahora, nosotros tenemos que indemnizar lo que tenemos que indemnizar y pagar lo que tengamos que pagar. claro, precisamente sobre ese tema de cuando no hay ninguna persona idónea, no hay posibilidad de nombrar administrador y el IDA tiene que hacerlo, ¿ustedes administrativamente hacen la valoración del bien o utilizan alguna valoración que se ha hecho dentro del proceso sucesorio judicial? Si hubiera un avalúo ya hecho formalmente dentro del proceso judicial, podríamos utilizar ese, pero si no, nosotros hacemos un avalúo, nosotros tenemos peritos evaluadores de tierra, entonces nosotros hacemos el avalúo y se lo proponemos más bien al juez para que las partes se pronuncien sobre nuestro avalúo a la hora de recuperarlo, ¿verdad? Porque incluso al recuperarlo nosotros, pues nosotros presentamos el avalúo y vemos a ver si hay acuerdo o no con el avalúo de nosotros. Podrían haber un avalúo judicial si no hay acuerdo en cuanto al precio que nosotros estamos proponiendo. Y pues ya le correspondería después al juez incluso determinar cuánto le corresponde a cada uno de los posibles coherederos, ¿verdad? Porque nosotros solo lo depositaríamos ante el juzgado el precio del avalúo una vez definido por el juez, cuál es el válido, ¿verdad? Pero ya ahí sí ya nosotros no entraríamos a ver a quién le toca o a quién no le toca ese dinero. Nosotros solo pedimos la recuperación de la tierra en base a ese artículo que les indiqué, 68, inciso D. Sí, entonces eso significa que la discusión del monto, del valor de las mejoras a pagar y del proyecto productivo se hace en sede judicial o eso ocurre solo en sede administrativa. No, en este caso sería en sede judicial, porque estamos ante una sucesión que ya se inició a nivel judicial. Obviamente, si existen alguno de estos problemas y estamos ante una sucesión notarial, pues la sucesión notarial tiene que convertirse en judicial, ¿verdad? Porque ya hay discusiones que solo un juez podría resolver o solo él podría determinar. Entonces, cuando las cosas no salen totalmente fluidas, la sede notarial sí tiene que ceder ante la judicial. Y así lo tendríamos que pedir nosotros mismos, ¿verdad? Si estuviéramos ante una sucesión notarial, porque ya para recuperar el bien sí necesitamos de que esto se tramite ante un juez, porque sí hay un derecho de propiedad de por medio. Claro. Y otro punto que usted citó es que existe la posibilidad de que exista, bueno, que exista un testamento y que ahí se instituyan a los herederos. Correcto. También podría darse la posibilidad entonces de que la persona que tiene con ustedes el contrato de dotación de tierras, de contrato de asignación de tierras, haya designado a una persona específica, pero ustedes, digamos, como prioridad uno, aceptarían o examinarían a esa persona legataria. Correcto. El artículo 68 establece la prelación administrativa para estudiar nosotros. Y el primero que está en el inciso A es al heredero designado por el causante, sea designado a nivel administrativo ante nosotros o en algún testamento. Pero eso es una prioridad de estudio, ¿verdad? Para ver, obviamente, si hay varios coherederos legales, sea por testamento, sea por sucesión legítima, el juez tendrá que determinar cómo se ponen de acuerdo si yo al que acepto es a uno de ellos, nada más, ¿verdad? Por ejemplo, al designado por el causante. Me imagino Ahora, que el juez tendrá que decidir si ese designado va a tener que pagarles el valor de su parte alicuota dentro de la propiedad. Eso ya lo tendrá que determinar el juez. sí, porque eventualmente se podrían decir incluso que son dos o más. Correcto. Y ya es en sede judicial con con todo el resto de la normativa que exista, sea
en el Código Procesal Civil, si es que no ha entrado en vigor la ley, el Código Procesal Agrario, entonces que tendría que ya tomarse esa decisión. Correcto, el juez tendrá que aplicar y definirnos a nosotros. Como les digo, nosotros solo estudiamos a los herederos designados por el juez, que él me diga, ¿verdad? Obviamente el juez tiene que aplicar primero que nada el artículo 68, que establece esa prelación, y el juez me dirá a mí, como INDER, bueno, estos son los herederos y el orden de prelación, estúdielos a ver si son idóneos o no para el proyecto, y yo le comunicaré al juez para que el juez tome la decisión final. Pues, bueno, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Ha sido sumamente claro, amplio y nos ha abierto un universo de conocimientos que regularmente en la sede jurisdiccional no tenemos. No, más bien le agradezco a usted que me permitan pues contarles un poquito de cómo es el INDER y nuestra regulación. Para mí es incluso difícil explicarles todo lo que es la ley 9036 ahora en poco tiempo, porque es una ley muy amplia y que tiene muchas aristas, es un poco compleja, pero que también tiene muchas cosas muy interesantes y que permite al INDER hacer muchas cosas por el desarrollo rural del país. Quedo a sus órdenes para cualquier futura o adicional explicación que requieran sobre la ley 9036 o cómo estamos funcionando en el INDER actualmente. Y más bien les agradezco que me hayan dado el honor de invitarme. Muchas gracias, doña Magda. No, con mucho gusto, y esperemos que para todas las personas participantes esta charla del licenciado Juan Carlos Jurado sea de muchísimo provecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.